buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal digital, y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 18 de enero del año 2023. En materia internacional, la noticia más destacada, sin duda, el accidente, o la caída más bien, todavía no se sabe si fue un accidente o fue un acto de guerra, de un helicóptero cerca de un jardín de niños en Ucrania, en Brovary, un suburbio de Kiev, en el que fallecieron 18 personas, entre ellos el ministro del Interior de Ucrania. 3 menores también murieron en este siniestro. El presidente Volodymyr Zelensky calificó como una tragedia y anunció que se iniciaron de inmediato las investigaciones para determinar las causas de la caída de este helicóptero. Encima de que está Ucrania padeciendo el conflicto bélico por la agresión de Rusia, ahora se produce este terrible hecho donde pierden la vida 18 personas, entre ellos, como dije, el ministro del Interior. Muy bien. En la Cámara Baja de los Estados Unidos, los republicanos del ala más radical están preparando un posible juicio político contra el secretario de Seguridad, quien ha estado en Panamá, Alejandro Mayorkas. Sería un inusual juicio político contra un secretario, contra un ministro, el equivalente a un ministro, a lo que nosotros acá es el gabinete. Un ministro, pues eso es lo que es Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad. Ya están los presidentes de las comisiones clave preparados para tener las audiencias y prevén, esos más radicales, que esto pudiera servir como un preludio para la destitución contra Mayorkas. Todo esto tiene que ver supuestamente con la gran afluencia de inmigrantes y los problemas de seguridad en la frontera. Por su parte, los republicanos más moderados se oponen a este tipo de procedimiento. Vamos a ver, a darle seguimiento, a ver qué pasa finalmente con el señor Alejandro Mayorkas. Y por otra parte, ayer que tuvimos aquí a Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y dirigente pues, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela siguen las protestas por mejoras salariales. En los últimos 7 días se han registrado protestas en casi todas las regiones del país. Miles de trabajadores, la mayoría del sector público, exigen aumentos salariales y mejora de sus condiciones laborales. El actual sueldo mínimo en Venezuela, cuyo monto es fijado por el gobierno, es de unos 7, es un poquito más de $6 al mes, mientras que una familia, según cálculos, necesita al menos 50 veces eso para sobrevivir. Esa pues la situación internacional. El Papa Francisco también se refirió a la guerra de Ucrania y condenó los ataques que se han dado en los últimos días por parte de Rusia contra objetivos civiles. Así que ojalá, por el bien de la humanidad, realmente el conflicto en Europa del Este pueda, ya vamos a cumplir un año, el 24 de febrero se cumple un año de ese conflicto y llevamos 330 días hoy de ese conflicto que los rusos esperaban que fuera una operación especial corta. Sin embargo, miren ya ustedes, 330 días hoy se cumplen. Bueno, en el plano nacional tenemos que referirnos necesariamente habíamos hablado aquí del curioso y exótico y rocambolesco proyecto de ley prohijado por el diputado Daniel Ramos del PRD, presentado a través de la Oficina de Participación Ciudadana por un estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad, señor Buchanan, y que fue prohijado inexplicablemente, que pretendía regular de una manera muy curiosa, supuestamente regular la profesión de politólogo. Bueno, ese proyecto murió en su cuna. Ayer, en la discusión de la Comisión de Trabajo, curiosamente, fue rechazado con solo una abstención. Todos los otros comisionados votaron para archivar ese proyecto. Enhorabuena porque en caso de aprobarse en los 3 debates correspondientes, pues nosotros habíamos dicho, ojalá, tal como ocurrió con
con el proyecto de ley que pretende regular la profesión de historiador, hubiera tenido que ser vetado por el presidente de la República. Porque en estos tiempos es increíble que todavía haya gente apostando a la xenofobia, a la regulación de carreras liberales que tienen que ver con la libertad de expresión, como son el periodismo, como era la politología, que tienen que ver con emitir el pensamiento, que es un derecho de todo ser humano, de toda persona, por el solo hecho de ser una persona, tiene derecho, de acuerdo con nuestra Constitución, con los convenios internacionales sobre derechos humanos, a manifestar ese pensamiento por cualquier medio. Claro, sujeto a unas responsabilidades legales ulteriores, siempre sin censura previa, en caso de que se afecten determinados valores que también defiende el sistema democrático. Así que... Como el de los historiadores hace poco tiempo, y como todas las regulaciones a profesiones que hay en Panamá, que son más de 100. Sí, no, increíble, Flor. Y eso nos priva... Aquí hasta para ser albañil hay que ser panameño. Y eso nos priva de tener profesionales idóneos, muy bien preparados al servicio de Panamá, solo por el hecho de que no son nacidos en Panamá o nacionalizados panameños. Y yo no sé, eso habría que revisarlo, porque la Universidad de Panamá, por ejemplo, cuando se fundó en 1935, el grueso de su profesorado eran ilustres profesores extranjeros que habían llegado a Panamá huyendo de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española incluso, inicialmente y después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tuvimos profesores españoles de primera línea, profesores italianos de primera línea, profesores de todas las latitudes. Y gracias a eso, esa semilla de la educación superior panameña germinó de buena manera, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué de un tiempo para acá la xenofobia y rechazamos pues todo lo que huela a extranjero, con un argumento que es realmente demagogo y baladí. Pero lo que más es que vienen a quitarle puestos a los panameños. No. Ay, vamos a ser realistas. El panameño es el único que no quiere que venga alguien a hacer lo que él tampoco quiere hacer. Bueno, sí, pero es que la ola de xenofobia no es exclusiva de Panamá. Eso se ha germinado, se ha popularizado a niveles globales. Mira, en Estados Unidos, eso que tú acabas de decir, Flor, los mexicanos y los inmigrantes van a hacer trabajos que los norteamericanos, los no quieren hacer. No quieren hacer. Pero entonces hay una ola en contra de los inmigrantes. Explícame cómo se mastica eso. Y acá no aplica necesariamente con trabajos per se que no quiere hacer un panameño, sino con la actitud y la competencia que tienen que tener para hacer determinados trabajos. Por ejemplo, el servicio. Aquí, lastimosamente, cuando te atiende a alguien bien, es de afuera. Esa es la verdad. Nos duela o no nos duela, es así. Porque no hemos incentivado la cultura de en servicio. un país de servicios. No, de servicios no hemos incentivado la cultura. Bueno, ni siquiera sabemos lo que es la calidad del buen servicio. Oye, esta mañana leía en La Vanguardia que España le apostó 60% al turismo para su reactivación económica. 60% al turismo. ¿Aquí cuánto le hemos apostado? No tengo ni idea, pero aquí ni siquiera hay ministro, más o menos. Bueno, no, sí hay. Hay un administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, pero... Yo siento que él es el front. Yo no sé quién está detrás. Eso dicen muchos, que el que manda es otro. Pero, o sea, al final lo que no hay es... Mira, no es un tema de recursos, es un tema de estrategia. Estrategia. Porque tú puedes meter 100 millones, 200 millones, pero si no hay estrategia, ¿qué se valen los 100 millones? Políticas públicas. O sea, no hay tan poca estrategia que hay dos eslóganes. Exacto. Hay tan poca estrategia que tenemos dos entidades que nos ven afuera. ¿Cuántos años tenemos en trabajar la marca país? ¿Cuántos años? ¿Tenemos una marca país? ¿Ya la tenemos? No. ¿Hace cuántos años estamos trabajando una marca país? Mínimo 10 años. Mínimo 10 años. Y eso que no te he hablado del tiempo antes de esos 10 años que también se trató de trabajar en una marca país. Cuando toda nuestra competencia alrededor, Costa Rica, República Dominicana, que son países más o menos próximos a nosotros, Colombia, que al lado, tienen ya su marca país establecida. Nosotros todavía no, estamos peleando en eso. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Oye, ahí estoy leyendo un mensaje en Twitter de Félix Chávez, que entrevistó en Radiografía al presidente del Partido Popular, Daniel Brea. Y él confirmó, miren esto, que hay acercamientos con el expresidente Martín Torrijos. Sí. Dice que hay posibilidades de postular a Torrijos como candidato presidencial del Partido Popular.
Sería la segunda vez ¡Epa! que el Partido Popular lo postula. Claro. Cuando fue presidente, recordemos que Era un rumor hasta que Félix Chávez lo postulado confirmó por esta el mañana. PRD y por el Partido Popular. Esto es como un downgrade, ¿no? ¿Ah? Y eso, no, Flor. Flor, en política, Tú sabes que el arte de la política es sumar. Yo pensé lo mismo que Flor, Guido. Perdóname, No, perdóname. el arte de la política es sumar, no Sí, restar. sí, no, sí, no. pero el arte de la sí. política es sumar No, 20 más pero 20, tu no 20 más apellido- 0.3. Pero tu apellido es Sumar. Torrijos. Si tú, Tu mira, apellido es ¿y Torrijos, eso qué tiene que José. ver? Si ya Claro. fue presidente, ya fue presidente con la postulación del Partido Popular Pero, en el pero ¿no crees 2004. que postularte por un partido, yo creo que llega no llega ni a 30,000, ¿verdad? Por eso te digo. Casi se extingue ya las ni últimas siquiera elecciones. El picanto. Exacto, postular ya ni a Picanto llega, Oye, ¿verdad? La política es Postular sumar, de- pero ¿sumar cuánto? te recuerdo- 0.1%. El Partido Te Popular recuerdo. no es un mensaje que no va muy te acorde con tus aspiraciones y siendo tú un expresidente. Eso es un paso que, digo, tendría que analizarlo desde un punto de vista político, por un lado, porque no es un partido que te suma mucho, y por otro lado también un asunto de imagen. ¿Y quién les O sea, ha dicho que va a ser solo el Partido Popular? No. No, ahí estoy hablando de la postulación, porque tú tienes información que nosotros no tenemos, entonces revélala. Pero puede estar, ¿Por qué? puede estar conversando con varios, incluso se ha mencionado como Sí, pero dentro de su partido. ahí el que lo está el PRD. diciendo que lo va a postular es el presidente Bueno, del pero Partido sí, Popular, está bien. Guido. Eso a lo mejor es parte de la estrategia de Martín Torrijos dentro de su O sea, campaña tú tienes, interna dentro del PRD. por lo que acabas de revelar, tienes información que nosotros no tenemos. Dale, revélala. La No, otra suéltala, posibilidad, ya que suéltala. estamos hablando No, de no, posibilidades, no. es que Torrijos ni sepa que Brea dijo eso. No, sí. se Estoy han molestando, Yo ayer, obviamente. yo estoy ayer había molestando. escuchado Ya han esa estado versión. conversando, Sí, Flor. yo había estoy escuchado esa clara. Ustedes lo versión. sepan. Era, Sí sabemos que están conversando, Guido. era una, ¿Cómo dice era, que- Estoy que molestando. espérate, era extraoficial hasta que Brea lo confirmó. Claro. Ya Brea lo confirmó, así que sí hay una posibilidad Claro. real. De que es un downgrade, como dices Yo tú, pienso Flor, que yo sí. también coincido contigo. Ya Guido dice que no, pero bueno, esa es la opinión de Guido, esa es la opinión nuestra. Pues. Oye, en política es sumar, no restar. Claro, pero si tú Martín sumas- Torrijos logra asegurar una postulación del Partido Popular y eso le sirve para su No, pero es que no dudo que la logre. interna, para su No dudo interna, que la logre. ¿Y no crees que le ¿Quién sirva más para su- está en el Partido Popular? ¿Y no crees que le sirva para su No, por eso te contienda digo, interna? esa El PRD. esa es fija porque no hay más nadie en el Partido Popular. Está él nada más, ya. Bueno. O sea, ahí está la opción. Y Que si eso sirva para dividir el PRD, quién sabe, a lo mejor sí puede ser y una el estrategia. Partido Popular ya ha postulado antes a gente de otros partidos. Recordemos en Alberto Vallarino en 1999. ¿Sí? Alberto Vallarino en No, 1999. es verdad, sigue hablando, en todas ha fallado, en todas ha fallado. No, es que En todas ha fallado, no ha pegado una el Partido Popular. Es más, casi desaparece como partido en las últimas elecciones, perdóname. Es más, yo creo que en la siguiente ya finalmente va a lleva 5 desaparecer. elecciones Están como el desapareciendo. FAD. Ah, sí. No la pegan. El Partido Popular lleva 5 elecciones con los analistas diciendo que va a desaparecer. O sea, y no imagínate, desaparece. en los últimos Esa es la verdad. 30 años, del partido con liderazgo en la Asamblea, porque era el partido que más diputados tenía en la Asamblea en 1990. Y mejorcitos. Y mejores, y con calidad, porque miren, de esos vestigios de lo que era la democracia cristiana, que hoy en día es el Partido Popular, todavía hay dirigentes y vigentes en el movimiento político en distintos partidos, o sea que fue realmente un partido que sacó provecho a toda su escuela de cuadros y a toda su dirigencia. Es más, Luis Eduardo Camacho todavía lo vemos ahí defendiendo a Ricardo Martinelli. O sea, vienen de ese movimiento. Edwin Cabrera viene de ese También. movimiento. Guido, ¿tú no pasó por ahí también? Yo pasé por ahí. Guido Rodríguez. Por eso Entonces, que de sumar es sumar. dice. Información política. Guido Rodríguez. No, pero Flor, Entonces, si no miren lo entiendes bueno. que el juego de la política es sumar, entonces no Miren sigamos lo hablando de bueno política. que era el Partido Dale, quiere hablar de clima, Popular. ya que no sé hablar de Miren política. lo así. bueno que era el Partido Popular. Ey, sumar, ¿sabes la diferencia entre aparecer en una sola casilla en la papeleta a aparecer en dos? Sí. Gracias a eso, Estamos hoy Nito Cortizo es clarísimos. presidente. Porque Sí, no, apareció en PRD y en Molirena. La gente diría, Usted el acaba de Molirena es un decirlo, Guido. downgrade. Usted lo acaba de decir. Bueno, pues. Entonces, En el ¿de qué estamos PRD hablando? y el Molirena. Sí. O sea, en el PP. ¿Y con quién se va a aliar el PP? Perdóname, Martín Torrijos, cuando ganó las elecciones, ganó gracias a que una cantidad de gente votó en la papeleta del Partido Sí, Popular. pero tú lo acabas de decir. 160 Un partido grande más. No el tiene que ver PP. con el tamaño del partido. Es que no tiene que ver con el tamaño del partido del inscrito. Eso no tiene nada que ver. Es la franquicia lo que vale.
Bueno, Guido, Hombre, también es tu opinión, te la respetamos. El Partido Popular nunca ha sido un partido de masa. Pero no te pongas bravo. Perdóname, No, no, es Guido. que es así. ¿Cómo así La que si no historia sé del Partido entender eso, no Popular, hablemos de política, explícame. el Partido Demócrata Cristiano siempre fue un partido de masas. No, nunca. Fue un partido que se creó en su momento casualmente Oye, para el Partido Demócrata Cristiano un partido de bases. nunca en la historia ha tenido más de 50,000 inscritos. Nunca, Guido, ni en su mejor momento. Guido, era en las elecciones de 1989 fue el partido más votado. Sí, votó sí. Es que Por yo no eso. estoy hablando de votos. Era un partido popular. En el 2004 sacó 160,000 votos. En el 2000... De allá para acá fue cayendo poco a poco. En el 99 sacó 190,000 con Alberto Vallarino. Y de pero ahí... nunca ha tenido más de 50,000 inscritos. Es que a eso es a lo Guido, que pero me es que no estoy tiene ni refiriendo. 50,000. No, es que nunca ha tenido. Ni No, los es que mejores en este tiempos. momento no tiene no sacó ni 30,000 votos, creo, en las últimas elecciones. Sí, bueno, o sea, ese es el punto. Fue con el candidato equivocado. Tu punto es válido, pero mira las alianzas que tú estás hablando. O sea, PRD más, ok, sí, complementa. Sí puede hacer la diferencia en una elección, definitivamente, pero necesita un Yo lo partido que grande. planteo es que puede ser una parte de la estrategia del expresidente Claro, le hace Martín falta el partido grande ahora. de cara a la contienda interna del PRD. Eso puede ser. Pero ¿cómo eso va a incidir en la contienda interna del PRD si ellos son PP? Bueno, porque ya Él ya ganó su postulación en el PP, ya. O sea, no tiene que hacer nada Martín No. Torrijos, ya es candidato. No, con esa teoría entonces Zulay Rodríguez, ¿para qué corre como independiente si ella es miembro del PRD? No, Guido, pero es que tú me estás diciendo que eso que va a incidir en las internas del PRD. Puede incidir, no he dicho ¿De que qué va forma? a incidir, puede incidir. Oye, porque ella tiene un aliado asegurado. ¿Qué te parece que un aliado es valioso en unas elecciones? Así de sencillo. No, ya ya entendemos, Guido acaba de revelarnos por quién está detrás de la estrategia. No, yo no de estoy Martín detrás. Torrijos. Yo estoy analizando. No, válido. Un buen análisis que nos acaba de hacer esta mañana. No estoy atrás, ni tengo nada que ver, ni tengo ninguna vinculación. Simplemente veo la realidad y analizo con base en la historia de la política. No, yo lo estoy analizando en base a los números de hoy. Pero los números inscritos. Es que En los números de hoy y la no. figura que representa. O sea, si se va a tirar, ¿por qué razón? Su apellido es fuertísimo, Torrijos. O sea, dentro del PRD me va a decir que no va a Yo tener la sí fuerza pienso que es un suficiente. downgrade. Por más estratégico que sea, Yo también creo que es un downgrade. Pero bueno, hay otros que dicen que... Vamos a hablar de los Pero subsidios ¿de qué va a comenzar el debate político? Va a comenzar el debate político, porque hasta ayer era solo un rumor. Esta mañana el presidente del Partido Popular ya lo ha confirmado, se lo confirmó a Radiografía, ahí lo puso Félix Chávez, y creo que entonces sí viene ahora el debate acerca de si realmente será el Partido Popular una opción o un vehículo, o como dice Flor, si se está dando cuenta ahora Martín Torrijos que los postularon, no sabemos. Ojalá que nos hablara Martín Torrijos, Flor. Guido, pues llama a Martín Torrijos para ver si de repente Ojalá nos no, yo no habla. tengo ni siquiera el teléfono, pero bueno, seguramente sí. No, Yo no tengo ni siquiera el teléfono. Tampoco. Hace rato no lo podemos entrevistar. Bueno, Pero bueno, está en campaña. La por lo visto última, está en la campaña. última vez que lo vi en Es que- muchos años es que fue yo el no lanzamiento creo- del libro de Omar Jaén Suárez allá en Es Panamá. que yo no creo que el Que presidente... le pregunté, de hecho, tú no estabas en Qatar. Y me dijo, no, hombre, esa es una foto vieja. No, porque es que yo no creo que el presidente del Partido Popular, Daniel Brea, se haya tirado sin paracaídas con una afirmación como esta. Yo no creo. yo no creo. Tampoco, o sea... Pero por es que eso, mira O lo que quizá dice. no tenía autorización de Pero es que decirlo, mira lo pero que no sé dice. si ¿Será? falso no sea. Mira Será, lo que no creo que dice. sea. Hay No, acercamientos. yo Si tampoco. hay acercamientos, se venía rumorando. Que hay posibilidades. Hay posibilidades. Siempre hay posibilidades de todo. O sea, ahí no dice que ya lo van a postular. Dice, hay posibilidades. Daniel Brea tiene además una guerra interna dentro del Partido Popular que no termina de... Encima, ¿no? Así es. Entonces, pero dentro del análisis... O sea, ¿será que habrá hablado con Daniel Brea? Encima, Dentro del habló con Daniel análisis Brea. hay que ver qué ventaja le podría traer o qué desventaja, como dice Flor. Yo no sé, yo creo que en política es sumar más que restar, pero bueno. O sea, desde tu punto de vista, Martín Torrijos está sumando ahí. Sí, claro. No es lo mismo tener una alianza ya garantizada, que no lo está, porque nada más hay posibilidad, que no tenerla. No sé, para mí es como tener un plato de arroz y echarle un grano y decir que lo importante es sumar. Bueno, pero suma, pues. Suma 2 granos. Sí, uno. Es mejor que un plato sin un Es grano. mejor que un plato. Yo sé que Guido Claro, decía claro, es mejor que un plato sin un que grano. Guido siempre ve el vaso medio lleno. Nunca Eso medio es así. Oye, el subsidio preelectoral, 54.5 millones de dólares para los gastos de campaña. Sí, bueno, eso es lo que dice la ley electoral. Y lo trágico es la diferencia entre los partidos políticos a Eso sí. propósito y los candidatos por libre postulación. Terrible. Cuando la mitad de la población, o un poquito menos de la mitad, no está inscrita en partidos políticos. 49%. Eso es una distorsión Oye, que habría que corregir en las próximas reformas. Ahora que hablas de eso específicamente,
revisé, no sé si yo creo que a ustedes también les llegó, las cifras de las firmas por la libre postulación. Al último cierre... ¿Ya depuraron? No, al último cierre que fue a finales de... No, al 15 de enero específicamente, más del 60% sigue siendo de partidos políticos. Las firmas de partidos. Las firmas de la libre postulación, sí, sí siguen siendo de partidos políticos. Bueno, quizás por eso y por la competencia tan desigual, es que hay 160 candidatos por la libre postulación que ya se salieron. Mira, para de esto, la competencia. para presidente, el 68% de las firmas son de miembros de partidos políticos. Para diputado el 64%, para alcalde el 64% y para representante el 68%. El 66% de los que están firmando son de partidos políticos. Y eso hace que haya un salto cuántico. ¿El promedio es 66%? El 66%. Y eso sí. que haya un salto cuántico, porque miren ¿cuántas firmas tenía un candidato por la libre postulación a presidente en el 2019? 34,000. 34,000 obtuvieron. ¿Por cuántas firmas vamos? Y apenas vamos ni a mitad de periodo, 219,514 firmas. O sea, un crecimiento impresionante exponencial de la cantidad de firmas. Pero de igual forma sobre la cantidad de firmas de miembros de partidos políticos. Y la proporción no se compagina con lo que estábamos planteando de que un poquito menos de la mitad de panameños no están inscritos en partidos políticos. Exactamente. Y ya firmaron acá la proporción es mucho mayor. ¿Significa que más del 50% firmó? Sí, pero es que a ese 1.6 millones de firmas aceptadas, porque han firmado 2.9 millones, pero se han rechazado. O sea que en verdad este censo vamos a salir mucho más de 4.5. Si hay, sí. Mira, de verdad, si son 2.8 millones que han firmado. Pero escucha, 2.9 millones de firmas, pero 44% han sido rechazadas. Quedan aceptadas 1.6 millones. 1.6 millones, pero ese 1.6 millones, el 66% son de partidos políticos. Cuidado. No, pero yo estoy hablando de 2.9 millones de firmas. 2.9 millones de firmas totales, pero fueron rechazadas. 3 millones de habitantes. Pero no, si somos 3.1 millones de por esa misma razón rechazaron 1.2 millones. Por eso nada más quedaron 1.6 Pero aceptadas. igual, ahora preguntémonos algo del 1.6. 1.6 no es demasiado. Toma en cuenta que el 66%, más de la mitad, o 6, casi 7 de cada 10 firmas son de partidos. El padrón electoral supuestamente 3.1 millones. 3.1 millones según el último padrón electoral. Sí. Hay que ver. Lo más probable es que aún crezca. De la población que puede votar. Ya le dio su firma a los candidatos. Le dio su firma, eso es una locura. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay firmas repetidas, ¿no? Acuérdate sí, por eso te digo. Uno puede apoyar, puede apoyar hasta 4. Por eso, mira, el total de 2 puntos, sí, hasta 4, pero... Divídelo entre 4. Pero una por cada, o sea, sí. Uno para presidente, pero uno para diputado. Pero el 1.6 es en general, son 2.9 en total firmaron y 1.6 fueron aceptadas. De esas, para presidente firmaron 600, o sea, 1.2 para presidente. O sea que si yo firmé a los 4, me suman 4 veces. Claro, exacto. 1.2 firmó para presidente, pero 1.2 del total. De eso se eliminó el 50% y se aceptaron 600,000 para presidente. Ahora sí. Para diputado, 819,000 y se aceptaron solamente la mitad, 448. Para alcalde, 381,000. Yo te sumé todas, pues cuando tú sumas todas son... Sí, ahora sí. No, tomando en cuenta que si firmo para los 4 cargos, me apuntan 4 pero veces. Pero por lo que leo, no todo el mundo firma para los 4. Más firmaron para presidente. Y ahí así está la cuestión hoy a las 6 de la mañana, miren. Zulay Rodríguez sigue encabezándola. Los 2 primeros puestos son Zulay Rodríguez y Melitón. Miembros de partidos políticos. Arrocha, miembros todavía inscritos de partidos políticos. Así es. Entonces, el tercer lugar de Paco Carreira contra Luis... Y Eduardo, que está ahí peleando. Eduardo Quiroz. A menos de 1,000. Sí, están a menos de 1,000. Eso me parece interesante, pero me resulta más interesante todavía... 1,015. Sí. Nada, no es nada. Pero Eduardo también viene de un partido político. Eduardo y la quinto lugar, Kathleen Levy, también partido político. Y si bajas un poquito más... Maribel Gordón. Maribel Gordón era del FAT. Sí, me llama la atención Dimitri Flores, que en la vuelta pasada fue disque con todo. Oye, y ahora ya ni al principio. Pero Maribel Gordón sola la deben poner a inscribir el partido, el FAT. Porque tiene más firmas de apoyo ella que el partido completo. Yo creo que tiene más firmas de apoyo ella que el partido. El partido sucumbió en el Por eso. Además tenía como 13,000, creo. Sí. Y la otra que me llama la atención en esta lista, y lo comentaba con Guido la otra vez, Dimitri Flores... Me llama la atención porque no levantó vuelo ni siquiera al principio. Gerardo Barroso igual,
Pero la que más me llama la atención es María Vanessa Ford, que se fue de bruces apoyando a Rómulo Rux y lo apoyó más o menos como por 3 minutos y medio. Pero y después no se quedó en brilla CD. por su ausencia. Pero está en 8.020 firmas hace rato. Sí, no, eso Yo creo que ya no está ni recogiendo. Sí. No, aquí la pelea está entre 4 por ahora. Sí. Eduardo Quiroz, Paco Carreira, Sí. Melitón Arrocha y Zulay Rodríguez. Yo creo que ya el primer y segundo lugar no creo que cambien del todo, nada más estaría, veremos el tercer lugar. Exactamente, entre Paco Carreira y Eduardo Quiroz. Ahí está. Bueno, quién Vamos a sabe. ver qué pasa de aquí al 31 de julio, que es la fecha límite. Vamos a ver, está interesante. Falta. Pero, Oye, ¿se acuerdan lo pero de- la distorsión en la asignación de fondos del subsidio electoral. Hablando Eso de es distorsión de asignación de fondos, ahí le pidieron a ANTAI investigar los gastos exóticos de desfile de las 1000 polleras de, Polleras de de las... lujo. Polleras de lujo. Además de lujo, ni siquiera di que guachi guachi. Sí, polleras de lujo. Porque, oye, hay funcionarios de mandos medios para abajo que van al desfile de las 1000 polleras y por lo general están ataviados con la camisilla normal y la pollerita criolla, etcétera, etcétera. Pero pollera de lujo, un alquiler de una pollera de lujo, Flor, la última vez, creo que la única que me ha tocado sufragar eso para mi hija, como en el año 2015, me costó $350 en aquella época, o sea, hace 8 años. Y barato te Así salió. así que no sé Pero- cuánto sea ahora. Ahora, pero ¿No? ven lo que le decía acerca del tema de que no, nada, van a participar las oficinas de No, la mentira. provincia. Sí, pero ¿dónde alquilan? Aquí. Pero es que además es mentira, sí. La Superintendencia de Seguros, que es la que ha circulado el Sí. famoso, tiene oficina regional en Azuero. 21.500. No creo. ¿Qué tal? No ah? creo que la Superintendencia de Seguros tenga oficina regional en Azuero. Entonces, si alguien Pero sabe adivina que qué, sí, ahí están de dígamelo primero. y Están estaré de primero en el equivocado. desfile de la 1000 polleras. Sí. Entonces, y de polleras de lujo. Ah, que eso mueve la economía, sí. No, son unos cínicos y descarados es lo que son. Eso es Sinvergüenzas. Eso es un argumento que mueve la economía. Oye, la economía se movería mejor No, si lo hubiera que pasa es política que- pública para que la gente Mira, desarrolle sus habilidades para generar Eso es riqueza. igual como la nota que presentamos. ¿Para qué te pones a hacer nota? ¿Para qué te pones a decirle a la De gente lujo. que nada más van a hacer las de las regionales y al final vas a alquilar las polleras acá? Bueno, para eso no digas nada. Ya hazlo, Exacto. pues ya. Oye, otro tema que hay que mencionar, Ya. si les parece, obligado. El artículo de Jeb Bush Oye, sí. en Y Acusando a la Washington AMP. Post, que ha tenido repercusiones porque yo no creo que ese artículo sea gratuito. No, Yo creo que claro. el fondo del artículo es atajar las posibilidades reales, Sí, sí, estas sí. irreales, no como las de Y ahí nos Martín podemos Torrijos, meter en un problema. de Panamá de presidir la Organización Marítima Internacional. Total, y por ahí va el Y asunto. por ahí viene el asunto. Por ahí viene el asunto. La respuesta de la MP yo creo que fue buena. No sé si Muy hubiera tibia. sido necesario porque es que también es un Ya con artículo. que haya respuesta en Panamá ya Sí, es una novedad. Así es. Hay un artículo, es un artículo de opinión de un hermano e hijo de un expresidente, pero que no es un funcionario público del gobierno de los Estados Unidos. Ocupa o se presenta como una figura de una organización anti-iraní que vela por el embargo que está decretado contra Irán. Pero lo que sí es claro es que lo que intenta es ensuciarle el camino a la aspiración de Sí. Panamá de presidir la Organización Marítima Internacional. Sí, sí. Yo no sé si Yo creo que Rodrigo por ahí Noriega va. hoy hace un análisis en la prensa muy interesante y él dice que ha debido responderle el presidente. Yo no estoy tan seguro de que el presidente de la yo sí República coincido. tenga que responderle a un No. artículo de opinión de un ciudadano particular. Lo que pasa- Es que no siento que es un ciudadano particular X. No, no, Es no. que no es ni siquiera funcionario. No, pero independientemente de eso, Guido, La o sea, acusación es súper fuerte. No, y Jeb Bush es una persona importante, no solo en Estados Unidos, en el mundo. No solo por ser hijo, sino por su rol y su papel que ha jugado en la política dentro de Estados Unidos, por la edad también, y por sus conexiones. El tema es que la denuncia es muy polémica y nos deja mal, ya que estamos en un montón de listas negras, nos deja como un país que estamos prácticamente haciéndonos de la vista gorda para contrabandistas iraníes de gas y petróleo. Sí, eso no es Pero relajo. estamos hablando de Pero- cualquier país. sí, pero Estamos eso- hablando de un país que es señalado Atenúen. y que tiene sanciones mundialmente por terrorismo. Entonces, Atenúen, sí, eso pero es lo delicado. Pero eso fue Sí. precisamente desmentido por la MP, porque no es que nos estemos haciendo la vista gorda. Eso no está basado en la realidad. Ahí está el listado de las cancelaciones de registros. Y que no son pocos, no son 18, como dijo Jeb Bush en su artículo, son más de 600 cancelaciones de registro. Y por otra parte, un abogado que se dedica a estos temas del derecho marítimo me decía ayer,
indignado. Me dice, eso es como acusar al registro de aeronaves estadounidenses de ser responsable Guido, de los atentados de las Torres Guido, Gemelas. pero esa porque eran dos respuesta- aviones de American y United. Esa respuesta Entonces- es muy similar a la que siempre damos cada vez que nos meten en una lista negra. Es mentira. Exacto, tenemos que ser Pero mucho si es más mentira, es contundentes en esas mentira. respuestas. Mucho Si es más mentira, es Hay mentira. formas de poder demostrar algo. Es que tampoco estamos hablando de cualquier medio, estamos hablando del Washington Post. Entonces, es un artículo de opinión. No es ni Sí, siquiera pero una investigación independientemente de periodística. eso, o sea, estamos hablando de un medio influyente en Washington, Sí. en Estados Unidos. Yo creo que por O sea, tres otra vez en cosas. nombre de Panamá, o sea, tenemos que responder de forma contundente. Yo creo que por 3 razones debemos responder de forma contundente. Uno, por el alcance de haber estado publicado en el Washington Post, primero. Es más, debiésemos responder en el mismo Washington Post, como país, me refiero, como país. Primero por eso. Segundo, por la persona que es, porque no es un cualquier ciudadano particular. Y tercero, por la gravedad de la acusación. Claro. Por esas 3 razones pensaría que sí debe responder el gobierno de forma un poco más contundente. Sí, o sea, claro, no sé si es el comunicado, el método, ya eso es un tema, pero sí debe ser mucho más contundente desde mi punto de vista. Si es falso, pues lo que está diciendo. 678 registros de naves de bandera panameña se han cancelado en los últimos 3 años. No 18, como dijo Jeb Bush. Bueno, 600. esas Pero ¿cómo sabe precisiones. que él miente y el otro no? Bueno, porque esto debe estar basado en cifras oficiales. Y el Flor. otro debe Bueno, estar pero basado en esas- qué? No sé, porque él no es funcionario público. Él es una Guido, persona pero que escribió un artículo de opinión con base en esas la información precisiones, que él maneja. pero esas Es que es la precisiones, diferencia. esas precisiones son fácilmente trazables. Sí, claro, O sea, no por es un supuesto. tema de que lo digo yo porque soy Panamá, no, tú puedes mostrar por qué lo estoy diciendo yo, porque están las cifras. Eso no es materia de una bóveda cerrada, eso es público. Entonces, bueno, aquí está la información pública, es así, 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 de forma contundente respondes. Pero bueno, tenemos una pausa, tenemos una entrevista hoy con Milton Castillo, Guido, ¿no? Sí. Sí, Vamos una a hablar de- denuncia sobre un tema de un despojo que realmente suena muy importante darla a conocer, así que vamos a hablar de eso al regresar, aquí en Cuarto Poder. Mira, Guido, aquí me está escribiendo alguien que sabe de este tema y me confirma que el Washington Post hace un fact-checking de sus artículos de opinión. O sea, no es que cualquiera puede llegar al Washington Post y poner un artículo de opinión porque le da la gana. O sea, el comité editorial de opinión del Washington Post hace un fact-checking de lo que estás poniendo en opinión allí. Por eso es que no es cualquier opinión, ni es cualquier persona. Es más, yo tenía conocimiento incluso que la Cancillería se iba a pronunciar sobre este tema. Al final decidieron solamente emitir un comunicado. Porque es que es una respuesta que debió darse, me parece a mí, a otro nivel. Esa es mi opinión, pues, no sé. Es un tema sensible. Veremos a ver qué desarrollo toma esto. Lo cierto es que evidentemente Panamá tiene aspiraciones de presidir la Organización Marítima Internacional y hay alguien en Estados Unidos que no quiere. Eso es la conclusión que yo saco. Puede ser que ese sea el objetivo, pero ojo, la información que está allí, si está publicándolo un medio como el Washington Post, le no haría un es poquito más una de caso. información que no puede prestársele atención. Y a mí me llama la atención que el artículo de Jeb Bush se refiere a los iraníes, los barcos iraníes, Claro. y acá cuando responde la MP hace mención Y siendo el Washington Post, de los más. diciendo el Washington Post, un periódico No son influyente los iraníes. en Washington. O sea, no estamos hablando, estamos hablando del Washington Post Sí, sí, específicamente. pero es que A su ahí nivel de ahí yo influencia. ya dije lo que tenía que Ah, decir. El hecho de que haya naves con bandera panameña no significa en ningún caso que Panamá esté Sí, cooperando pero esa es con Irán. Pero esa es Pero la esa es defensa, otra- esa es la defensa No. que nosotros como país, esa es nuestra narrativa, magnífico. Sí, pero es que lo que estamos diciendo es que hace falta una respuesta mucho más Claro. contundente para lo que dijo Jeb Bush en ese medio de comunicación tan influyente. Ese es el punto. Pero bueno, hablemos del tema que nos ocupa esta mañana, Guido. Hablemos. Hablemos con Milton Hemos Castillo. Invitado a Milton Castillo. Milton Castillo tiene que hacer o quiere hacer una denuncia de un despojo de una finca importante en la provincia de Colón, que ha tenido una historia larga de cómo se ha producido este despojo y cómo ninguna autoridad, a pesar de fallos de la justicia panameña, ha hecho cumplir los fallos. Ahora que está de moda eso de no hacer cumplir los fallos. Bueno, Milton, bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias, amigos del Cuarto Poder.
En realidad lo que vengo a hacer público, mi denuncia, más allá de lo que ya es contundente y categórica, una victoria del Banco Hipotecario Nacional, que es a quien se le ha despojado de su propiedad. Resulta que en febrero pasado, en pocos días va a cumplir un año, la Junta Directiva del Banco Hipotecario resolvió pagarle a la persona que pretende o argumenta ser dueño de una finca que es del banco. El banco resuelve, mediante Junta Directiva, pagarle 26 millones de dólares. ¿Y esto qué significa? Que se están llevando de pecho y espada dos resoluciones anteriores de la Sala Tercera de la Corte Suprema que dice que la finca es propiedad del Banco Hipotecario Nacional y que no cabe ningún reclamo de traslape de ningún tipo. Sin embargo, desde 1974, cuando el banco adquiere la finca, y en 1978 termina un proyecto de 810 viviendas denominado Nuevo Colón, que por cierto, sus propietarios, la mayoría, no tienen título de propiedad, producto de que el banco ha navegado en dirección contraria a los intereses del banco. Es decir, los mismos funcionarios del banco están navegando en dirección contraria al banco. ¿Por qué? Porque si la Corte ya dijo que la finca es del banco y la Corte ordena al registro inscribir la finca en el banco, pues corresponde darle vida continua a la propiedad tal como la tenía hasta el día que la despojaron. Pero resulta entonces que no ha habido forma de que se ejecute el cumplimiento del fallo de la Sala Tercera. En consecuencia, hay un desacato y ese desacato termina después del fallo de la Sala Tercera. Después de ese fallo, ahora resulta que la Junta Directiva resuelve reconocer el mismo argumento que fue objeto de valoración por la Sala Tercera. Ese mismo argumento es el que ahora la Junta Directiva resolver amigablemente y pagarle a la persona que pretende, que argumenta ser el dueño, 26 millones de dólares. Ese es el punto. O sea, a usted y a sus familiares lo despojaron completamente de ese terreno. No le dieron... El despojo es... Aquí el despojo es al banco hipotecario. Ajá. Al banco hipotecario, porque resulta que mi papá fue la persona que le vendió al banco. Y mi papá después se convierte en denunciante de bien oculto. La nación lo embiste de defensor del bien oculto. Defiende el bien. Derrumba la resolución que le reconocía al señor. Después, al final del gobierno del presidente Valladares... ¿Cuántos años tiene ese tema? Wow, bueno, el banco era dueño de la finca desde el 74. Ajá. Desde el 74. En el año 92, 18 años después, la Junta Directiva del banco resuelve reconocerle a una persona que argumentó ser el dueño por efecto de un traslape. Y el banco resolvió reconocerle. Y el banco se despoja de la mitad de su finca y le reconoce la otra mitad a él. La Sala Tercera dijo, señores, no existe, no puede ser. Y tumba la resolución, lo hace ilegal. Después de esto, entonces se produce una expropiación. ¿Cuál es el sentido de la expropiación? El argumento de la expropiación es para supuestamente resolver los problemas que produce el no darle título de propiedad a las personas que empezaron el proyecto de las 810 viviendas. Y entonces la Sala Tercera dice, no cabe, y tumba por ilegal la resolución. El ministro que firmaba esa resolución de expropiación, el actual ministro Rogelio Paredes, en aquel ministro fue el que firmó esa resolución. Y hoy, en su calidad de presidente de la Junta Directiva, nuevamente firma una resolución conminando al gerente a que llegue a un arreglo amigable. ¿Y ese arreglo amigable en qué consiste? Consiste en reconocer los mismos argumentos que ya la Corte analizó, que ya la Corte pasó por el filtro y les dijo que no cabe ningún reclamo de traslape. Ahora, en lo que respecta a nuestra familia, es el hecho de que, bueno, mi señor padre, antes de venderle la finca al banco, hizo una segregación de 1 hectárea. Esa segregación de esa hectárea
tiene vida propia en el registro público. Si es una finca 6836, esa finca ha sido absorbida igualmente por la persona que argumenta ser el dueño de la misma finca del banco hipotecario y que los funcionarios del banco se han cruzado de brazos para ver perder la propiedad de la nación. Y una pregunta, Milton. Ese arreglo amistoso, entre comillas, que pretende reconocerle 26 millones de dólares a la persona, ¿es en razón de qué? ¿De las mejoras que esa persona ha construido en esa finca? Bueno, vale decir que el argumento es en función de la misma tesis de aquella resolución 4-1, que había un traslape y que como consecuencia desde el momento en que el banco hizo el proyecto de desarrollo habitacional, desde aquel momento se le causó una afectación a su propiedad, pero la Corte le dijo, señor, no existe, el argumento de su traslape no es verdad, y la Corte se lo sustenta técnicamente a través de los procesos que pasó el Ministerio de Hacienda y Tesoro, donde pasaron los técnicos de agrimensura y se comprobó que no hay ningún traslape. En consecuencia, la Corte ha negado toda posibilidad. Sin embargo, aquí realmente le están haciendo un reconocimiento de 26 millones de dólares a quien la Corte le ha dicho que no tiene ningún derecho. Y eso es grave. Eso es muy grave porque se están llevando de pecho y espada la vida jurídica de este país, porque nosotros estamos aquí perdiendo una propiedad que fue segregada, que fue apartada por mi padre en su momento, y serenamente la finca está absorbida, pero tiene vida jurídica en el registro público. Entonces, la certeza de que tú eres propietario de tu vivienda, porque ayer viste en el registro que eres dueño, pero pasado mañana vienes y regresas, ya no lo eres. Eso, la vida jurídica desaparece de un plumazo, y esto es muy grave, muy grave, porque allá en Colón hay personas que tienen 20 y pico de años, que ya se jubilaron y no pueden tener el título de propiedad, porque sobre la finca del banco hay una maraña que yo le llamo una partitura delictiva. Yo le llamo una partitura delictiva porque todas las cosas están... O sea, pero cuando usted habla de partitura delictiva, ¿a qué se refiere? Bueno, porque esto tiene varias administraciones, por lo que entiendo. Precisamente. O sea, ¿de parte de quién? Porque serían de un montón de administraciones, correcto, no una sola. Correcto. Termina el presidente Endara. Y antes de terminar el presidente Endara, él firma un decreto ejecutivo de permuta. Esas permutas son 9 hectáreas de la finca del banco por 2.000 hectáreas de Rigoato. 2.000. Y en el primer acto de gobierno del presidente Valladares tumba esa resolución con su primer acto de Consejo de Estado, de gabinete, y tumba el último del presidente Endara. Es decir, ahí se iba a dar una operación financiera monumental y el presidente la tumbó. No obstante, continúa el... Sí, pero han pasado muchas administraciones desde entonces. Bueno, pero ahí hay un fallo de la Sala Tercera que dice, y además de eso, se está premiando a la persona que la Corte le dice que no tiene derecho con un pago de 26 millones. ¿Y eso qué implica? Eso implica que la colindancia, en este caso nosotros, estamos perdiendo una propiedad de significativo valor que está en la esquina detrás de la policía de Sabanita. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Milton. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Cambiaron último momento allá adentro, ¿será? Sí, no sé. Hola. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Estamos hablando del Fondo de Estabilización Tarifaria Extraordinaria, el subsidio eléctrico que se dio para los temas de COVID. Ese subsidio eléctrico para los temas del COVID, sumado allá el regular del Fondo de Estabilización Tributaria, en algunas facturas, en la mayoría de las facturas, estamos hablando del 90% de la población que consume menos de 750 kilowatt hora al mes, estaban pagando solamente la mitad de su factura eléctrica. ¿Qué resulta? Hace 2 días yo hablé con el secretario de Energía y me dijo que el fondo ese de estabilización tarifaria extraordinario, el del COVID, se había extendido un mes más, pero resulta que no. Ya la Autoridad de Servicio Público dio la orden a todas las distribuidoras eléctricas que se suspende ese subsidio. Entonces,
Estamos investigando para ver cuál es la versión correcta de esto, si realmente porque todo el mundo, la mayoría de la gente está enfocado en el tema del subsidio al combustible. El subsidio al combustible se extiende hasta febrero. Sí, pero está este otro subsidio eléctrico que quizás alcanza a mucha más gente que el subsidio del combustible y que estaba beneficiando a muchos panameños por los últimos 2 años, en medio de la pandemia, hasta con un 50% de la tarifa eléctrica. Si eso se mantiene así, significa que para la factura eléctrica de este mes le va a llegar la factura completa o lo que pagaba antes de la pandemia. Así que no se sorprenda, porque lo más probable es que se suspendió ese fondo de estabilización. Lo más probable, imagínate, no han sido ni claros con eso. Claro, que digo lo más probable cuando venga, van a último momento a salir a decir, no, vamos a seguir igualito que con la gasolina. Es que cuando la gente vea su recibo va a pensar que le aumentaron la electricidad. No, volvimos a claro. Algo que a mí no me quedó muy claro cuando se hizo el anuncio, porque sí se hizo el anuncio de que a los de ENSA les aumentaba, ¿verdad? Pero y a los de DEMET, lo que es EDEMET y EDECHI, o sea, gas natural fenosa, no, Energy, ¿cómo se llama? Naturgy. Naturgy, acabo de decir, se me olvidó. Naturgy no. Y a mí me llamó la atención porque a unos sí y a otros no. Porque hay otro subsidio llamando el Fondo de Estabilización de Occidente, el FTO. O sea, mira tú todo lo que aprendí en estos días. Sí, hay un FTO. Ese sigue vigente. Claro, ese sigue vigente hasta el finales de este año. Igual que el FTE normal, que es el Fondo de Estabilización Tarifaria, que viene desde el año 2012, me parece que viene ese cuando subieron los precios del combustible. Claro, ese se viene arrastrando desde entonces, pero se creó un tercer subsidio, que era el Fondo de Estabilización Tarifaria para el COVID, el extraordinario, que sí nada más tenía vigencia hasta el 31 de diciembre y que no se renovó. Y lo digo que no se renovó porque yo revisé la Gaceta y en la Gaceta, como muy bien dicen ustedes, está el Fondo de Estabilización de Occidente, está el Fondo de Estabilización tarifaria, el regular, pero no aparecía el Fondo de Estabilización Tarifaria Extraordinario del COVID. Entonces, sí debe haber claridad en eso para que la gente sepa lo que viene, o sea, va a seguir pagando lo que pagaba antes de la pandemia en cuanto a electricidad. Y los precios del petróleo siguen hacia arriba, ¿sí? Tendencia al alza las últimas 3 semanas. Ya claro. Ahora está en 81. Acuérdense que en la revisión de las tarifas, pues eso va a impactar dentro de 6 meses en la tarifa eléctrica, pero en lo que usted estaba pagando, en ese 90% de la población, y estas son cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, no estoy aquí especulando, el propio MEF dijo que ese fondo, cuando se sumaba el Fondo de Estabilización Tarifaria más el Fondo de Estabilización Extraordinaria, alcanzaba casi al 50% de la factura al 90% de la población que se ve beneficiada con eso porque tiene un consumo abajo de 750 kilovatios. El otro 10% de la población consume arriba de 750 kilovatios hora al mes. Entonces, allí se necesita información precisa para que cuando cierre el mes no vaya a ser que la gente piense que hubo un aumento en la tarifa eléctrica. Y viene entonces la queja, la protesta, los cierres de calle y todo aquello. Entonces, y de nuevo el subsidio. Y de nuevo el subsidio. Porque yo sí quedé confundido ya que el secretario de Energía me dijo que sí se había extendido por un mes. Un mes más. Igual que el subsidio del combustible. De la gasolina. Que ese subsidio de combustible, ojo. Vale 30 millones al mes. Sí, pero O sea, es $1 millón al día. ¿Cuándo lo van a suspender? ¿3 días antes de los carnavales? ¿Tú crees que no lo van a Claro que no, si la gente se tiene que ir a carnavalidad para Obvio, que no se amargue, no no les dé estrés, como para que no les dé estrés. No es políticamente correcto. Y a propósito, le van a generar un estrés que entonces ¿para qué carnavalean? Si no? Oye, a propósito de commodities y precios, ¿vieron lo que les mandé ayer? Oye, sí, del cobre, ¿ah? El cobre va disparado hacia arriba. Si sigue esa tendencia. Después de haber tenido un año 2022 hacia la baja, comenzó a dispararse en diciembre y va hacia arriba. Si sigue esa tendencia de buena noticia para mineras, ya están en una mejor condición para negociar bien, pues. Pero como les están poniendo mínimo, ellos están esperando poner máximo también. Verano, debe ser eso sí es inadmisible. No creo. Poner techo máximo, eso yo no creo que... No creo que llegue. Ahí sí, al que firme eso, no Varila se le queda chico. No, tampoco. Terminamos. Chao. Nos fuimos. Hasta mañana. Usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión, NCIS New Orleans. Hasta mañana. Chao.